Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que estamos congregados adorando a nuestro Dios y deseosos de oír su gloriosa palabra. Por lo tanto, vamos inmediatamente entonces a buscar la palabra de Dios y vamos a leer en Génesis capítulo 3, verso 24. Leeremos también Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis 22 es 22, verso número 2. Vamos a leer primeramente Génesis 3, Génesis capítulo 2, verso 9 también, donde dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora leeremos aquí en el verso 24 del capítulo 3 de Génesis. Dice: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahora pasamos a Apocalipsis y leemos. Vamos a empezar ahí en el verso 1, que dice, Apocalipsis 22, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, mire, a uno y a otro lado del río, al un lado y al otro lado del río había algo. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oremos al Señor. Aleluya. Padre, aquí en esta noche ante tu presencia estamos y te damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí contigo para adorarte y glorificarte y oír tu gloriosa palabra. Te rogamos, hables a nuestros corazones y nos edifiques y crezcamos en esta noche en grande medida en la estatura de un varón perfecto, en la cual, Señor, estamos encaminados y en la cual vamos creciendo. Señor, danos tanto alimento y tan concentrado en esta noche, que mañana, Señor, descubramos que hemos crecido en grande manera en esta noche. Padre Celestial, sabemos que una persona que está creciendo necesita comer y comer mucho y bueno. Por lo tanto, Señor, danos en esta noche mucho y bueno del alimento espiritual tuyo para crecer en la estatura de un hombre perfecto. Padre, te lo pido en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, anoche estábamos viendo allá el huerto del Edén y viéndolo en forma literal y en forma espiritual también. Vimos muchas cosas muy importantes allí y lo que faltó o algunas de las cosas que faltaron de ser habladas en esta noche vamos a continuarlas y vamos a ponerle como tema a la enseñanza de esta noche. ¿Nos quedamos en qué? Nos quedamos allá en la parte donde vimos la novia encinta y con dolores, y también la vimos dando a luz. Bueno, entonces, el próximo paso de un niño, luego de haber nacido, el próximo paso es ¿qué? Bueno, sabemos que llora, usted sabe, pero usted sabe que cuando llora, usted sabe cómo callarlo. Usted sabe que cuando los niños lloran, cuando son pequeños, entonces se le da su alimento, porque están pidiendo su alimento, a menos que no estén enfermos o tengan algún dolor cólico, pero por lo general casi siempre es pidiendo su alimento y luego a dormir se van. Entonces encontramos que si anoche vimos en el huerto del Edén a la novia del Señor
encinta y luego la vimos dando a luz y luego vimos el niño que nació, por lo menos vimos la cabeza. Entonces, estaremos hablando entonces de la cabeza de ese niño. No vamos a colocarnos en los pies, sino vamos a colocarnos para ver ese niño, ver la parte principal de ese niño, y entonces veremos, ese niño es el hijo simiente de Dios. Y el mismo Dios tuvo que venir en carne humana en Malaquías 4:5 para engendrar ese hijo, engendrarlo en el vientre de su esposa. Por eso fue que vino, tuvo una novia y con esa novia se casó. Y luego de casarse, entonces vimos que quedó embarazada, luego se fue. Y entonces, luego de irse, encontramos que esa novia la dejó en el huerto del Edén. Ahora encontramos que el diablo no podía hacer nada en esa novia. El diablo en esa novia no puede engendrar, ¿qué? No puede engendrar un hijo porque ya Dios había engendrado ese hijo. Ahora también vemos que ese hijo, vemos el nacimiento de ese hijo y vemos la tendencia médica que tuvo ese hijo. Vemos que dio un poquito de trabajo en cierto sentido para salir, no por causa del niño, sino por causa de los dolores de la novia que se oían alrededor de la tierra. Por todos los lugares o países que usted podía oír algo con relación a lo que estaba surgiendo, a lo que estaba saliendo de medio de la novia, pues era algo que para ellos era muy doloroso. Pero sabemos que era una bendición grande. Lo que estaba saliendo era un hijo prometido que habría de salir del seno o del vientre de la novia, y que será para regocijo de toda la novia. Más bien, aún ellos todavía no saben lo que ha estado naciendo, pero cuando haya nacido por completo, que hasta los pies hayan salido, entonces ellos sabrán lo que realmente ha nacido. Ahora, sabemos que a medida que sale o nace cierta parte del cuerpo, pues ya queda libre. Y entonces al quedar libre, entonces está fuera del abrigo del vientre de la madre. Ahora vemos entonces en el mensaje titulado ¿por qué fue a pastores? En ese mensaje, ¿por qué fue a pastores? Ahí Dios nos habla a través del hermano Branham que las madres hebreas, cuando le venían los dolores de parto, ellas invocaban el nombre del niño. El nombre que tenían para el niño era invocado, era hablado cuando le venían los dolores para dar la luz. Y entonces, al hacer eso, colocaban a ese niño, posicionalmente lo colocaban en la tierra prometida. ¿Ve usted? Entonces, en lo espiritual, eso mismo, pues, es lo que ha pasado. Que fue invocado o fue hablado el nombre de ese niño. Bueno, sabemos que no iba a ser mujer, porque la promesa era que sería varón. Por eso entonces el nombre que fue invocado fue nombre de ¿qué? De varón. Fue nombre de un niño que estaba prometido que habría de aparecer y vendría exactamente con el nombre de su padre. Sería un junior. Usted sabe que al que le dicen junior es porque lleva el nombre de su papá. Lleva tanto el apellido como la parte del frente del nombre. O sea que si su papá se llama José Juan Pérez, pues el hijo, ¿cómo se llama? Si es junior, y siempre es el mayor, ¿verdad? El primogénito, entonces siempre le ponen el mismo nombre de su papá completito. Entonces, ¿quién? Es un junior. Ahora, ¿recuerda usted la historia que nos narra el hermano Branham, la historia del águila, llamando a su aguilita que estaba en un corral de gallinas? Él le dice: Junior, tú no eres de ahí, tú no eres un pollo. ¿Qué está llamando? Está llamando uno que tiene el mismo nombre de esa águila que está volando.
Porque si le dice Junior, pues se llama como él. ¿Ve? Así es que vean ustedes entonces, en cosas tan sencillas, las cosas grandes que Dios nos ha revelado a través de esa águila que estuvo volando, que conocemos como Malaquías 4:5. En forma tan sencilla, cosas tan grandes que nos reveló. Ahora fíjese, nos estaba llamando por el mismo nombre de Él. Y no se dan cuenta que nos está diciendo su propio nombre. Y entonces no saben por qué llevamos el nombre. Bueno, nosotros sí sabemos por qué lo llevamos. Lo llevamos porque somos el Junior de Él. Y si somos el Junior, tenemos el mismo nombre. Así es que, entonces no hay ningún problema. Cualquiera puede pensarlo, decir que Él nunca nos puso ese nombre. Bueno, imagínense, los entendidos entenderán. Si usted, por ejemplo, llego yo a su casa y están ustedes reunidos en su casa, el papá y la mamá, y yo conozco al papá, a la cabeza de la casa, y conozco esa familia. Entonces pregunto por el muchachito mayor de la casa, ¿y cómo se llama aquí el nene? Y yo conozco el papá y sé el nombre del papá. Y el papá me dice, bueno, él se llama Junior, él es Junior. Pues, si yo conozco el papá y sé el nombre del papá, pues ya sé el nombre del hijo también. ¿Eh? Porque todo hijo viene en el nombre de su padre. El mayor, el primogénito, trae el nombre de su padre. Ahora, estamos en esta noche, hablando sobre el tema del Hijo de Dios, del Junior de Dios. Del Junior de Dios, del Hijo de Dios que ha nacido en el huerto del Edén y ha nacido de la novia que estaba en el huerto del Edén. Y ahora vamos a colocar, ya lo vimos anoche naciendo, vamos a colocarlo en esta noche, que rápido ha crecido, ¿verdad? A esta noche lo vamos a colocar y lo vamos a ver comiendo. Bueno, ¿y qué es lo primero que hace un niño después que nace y llora? Seguida que nace y empieza a llorar, lo que está pidiendo es ¿qué? Comida. Y está diciendo que está vivo. Porque si no llora, pues está muerto. Entonces, encontramos que esa es la forma de un niño porque no sabe hablar todavía. Entonces, pero la mamá le puede entender y el papá también, si es un poquito entendido, pues sabe qué es lo que le pasa al niño. Ahora vamos a ver a ese niño, al Junior de Dios, al Hijo de Dios, que ha nacido en el huerto del Edén. Vamos a verlo en esta noche comiendo. ¿Pero qué? ¿Comiendo qué? Comiendo del árbol, comiendo del fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén. Porque ahí hay algo para comer. Encontramos que en la Escritura se nos pregunta ¿a quién se enseñará ciencia? Y la contestación es a los destetados. Por lo tanto, la ciencia de Dios, esa comida de Dios, es para los destetados. No es un alimento, no es leche, sino que es realmente comida sólida, manjar sólido, para los que realmente han sido destetados, que pueden ya comer comida dura. O sea, esa ciencia de Dios son las cosas profundas de la palabra de Dios, que es un alimento fuerte. ¿Para qué? Para que ese muchacho se desarrolle y llegue a la estatura de un varón perfecto y pueda entonces llegar a la estatura de la adopción. Ahora en esta noche estamos mirando a el Hijo de Dios comiendo del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para crecer hasta la estatura de un hombre perfecto y poder ser adoptado en el reino de Dios. Y recuerde que la adopción viene para el primogénito, para el Junior de Dios. Recuerde que allá en el oriente, pues quienes son adoptados en la casa son ¿qué? Los varones, y principalmente el hijo mayor es el que es adoptado si no pierde la primogenitura. Entonces ese hijo mayor, el de la primogenitura, si no la pierde como la perdió Esaú y como la perdieron algunos más, entonces él recibe ¿qué?
toda la bendición de su padre, y él viene a ocupar el lugar de su padre. Y la firma de él es tan buena como la de su padre. Y los negocios de su padre, quien los administra después, es ese hijo que es adoptado en el hogar. Todos los negocios de su padre vienen a ser, ¿qué?, administrados por ese hijo que ha sido adoptado. Ahora sabemos que ese hijo tiene que comer, tiene que crecer para llegar a esa estatura de adopción. Entonces es colocado sobre un lugar alto y es proclamado como el heredero de todo y como el administrador de los bienes de su padre. Ahora encontramos que en ese lapso de tiempo, mientras el niño ya ha sido destetado y va creciendo, ese lapso de tiempo el niño es colocado en las manos del tutor. Entonces el tutor viene y lo entrena y lo enseña hasta que llega el tiempo de la adopción. El tutor es el que le da cuentas a el padre de cómo está el muchacho adelantado, y si el muchacho sale rebelde, ese será un muchacho que nunca será adoptado como el administrador y el heredero de todos los bienes de su padre. Pero si sigue las instrucciones del tutor, entonces será adoptado, porque quien da cuentas de él es el tutor. Porque el tutor viene a ser ¿qué? Viene a ser el maestro que le enseña a ese hijo todo lo relacionado a su padre y cómo su padre actúa, y le es enseñado el carácter de su padre y le es enseñado cómo su padre desea que sus bienes sean administrados. Así es que el tutor viene a ser el maestro de ese niño que va a ser adoptado. Así es que todo depende del reporte que dé el tutor con relación a ese muchacho. Así es que vemos entonces que el niño es colocado en manos del tutor. Entonces el tutor es el que le administra toda la enseñanza, toda la ciencia, todo el conocimiento que ese muchacho ha de necesitar para cuando esté adoptado y esté administrando los bienes de su padre. Ya él no tendrá que estar aprendiendo nada cuando él sea adoptado. Ya él pasó por el proceso de aprendizaje. Es como cuando usted y yo vamos a la escuela y entonces entran a la escuela, primeros grados, después se pasa a otros grados más, después se pasa a escuela superior y después se va a la universidad para especializarse en alguna profesión. Pero luego de eso, ¿qué pasa? Luego de eso, de usted haber alcanzado toda esa enseñanza y haber recibido el título o el bachillerato o lo que sea que le acredita como una persona que ha sido aplicada en sus estudios y que ha pasado todo correctamente, entonces eso le acredita a usted ¿para qué? Para administrar lo que usted aprendió. Entonces puede todo eso que aprendió usarlo después. Ya cuando usted con todo eso que aprendió y con ese título de adopción, ese bachillerato, pues ha sido adoptado ¿cómo? Ha sido adoptado como una persona que ha tenido un buen aprovechamiento en los estudios y es reconocido públicamente con ese bachillerato. Así es que puede ministrar todo eso que usted tiene, que aprendió, todo eso lo puede ministrar después. Entonces, fíjese, un maestro de escuela no va a la escuela a aprender. Va a la escuela, después que ya es maestro, va a la escuela a enseñar lo que él aprendió cuando estaba en el proceso de él aprender. Y entonces va después a enseñar lo que él aprendió a unos que están en el proceso de aprendizaje. Eso es también en lo espiritual para los hijos de Dios. Nosotros estamos en el proceso ¿de qué? De aprendizaje para luego como individuos ser adoptados. Ahora entienda bien que la novia como grupo fue adoptada cuando recibió la plenitud de Dios en carne humana en Malaquías 4:5. Pero como individuos, ninguno de la novia podía ser adoptado.
¿Por qué? Porque estaban bajo el símbolo femenino y ninguna mujer, conforme a lo que se practicaba allá en el oriente, ninguna mujer era adoptada. ¿Ve? Solamente eran adoptados los varones. Ahora, eso no quiere decir que las hermanas no entren o sean adoptadas cuando venga la adopción. No, no. Estamos hablando de los escogidos, donde no hay varón y hembra en el sentido de la adopción. Todos como individuos seremos adoptados, los que estemos bajo el símbolo masculino y no femenino. O sea, bajo el símbolo del hijo de esa novia. Imagínense, porque raro sería que la novia se casó con el novio. Son esposo y esposa. Quedó embarazada y después que no vaya a dar la luz, que no vaya a tener un hijo. Entonces sabemos que ese hijo es el que va a ser adoptado en el reino de Dios. Ese hijo es el que es adoptado ahí en el Edén. Por lo tanto, la adopción como individuos viene para ¿quiénes? Para los que pertenecen al cuerpo místico, ¿de qué? Del hijo que le nace a la novia. Por eso es que, como novia, individualmente, nosotros como individuos nunca llegaremos a adopción. Pero como el hijo de la novia, entonces como individuo nos alcanza la adopción a nosotros. Y ahí le alcanza a usted, hermana, y a usted, hermano. O sea, que el sexo que vale ahí no es el sexo acá en lo material nuestro, sino el sexo espiritual de ese hijo. Está bajo el sexo masculino, ¿ves? Entonces, encontramos que, fíjese, como vimos, la novia, una mujer, tiene una cabeza y es su esposo. ¿Ves? Tiene una cabeza y esa cabeza es su esposo. Pero el que es varón, él no tiene otra cabeza. ¿Eh? Su cabeza, nosotros como creyentes, es Cristo. Entonces, encontramos que en ese hijo varón, él tiene, ¿qué? Él tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo y esa cabeza está en él mismo. ¿Ves? Así es que la cabeza está en el mismo cuerpo. ¿Eh? Ahora, vamos a ver entonces este niño comiendo del árbol de la vida, en el huerto del Edén. Ya no comiendo dentro del vientre de la novia, porque dentro del vientre de la novia no podía ser usada la boca del niño, sino que comía y se alimentaba ¿por dónde? Por el cordón umbilical. Por lo tanto, entonces la forma de alimentación del niño ese que Dios le había engendrado a la novia, la forma de alimentación entonces cambia un poco. Sigue siendo la alimentación de la palabra, pero cambia un poco. Porque ya entonces le es cortado ese cordón y entonces ahora él por su propia boca va a recibir ese alimento espiritual. Ahora encontramos que el árbol de la vida está en medio del huerto. Así estaba allá en el Edén en el principio. Allí estaba y hemos visto que cuando la Biblia nos habla de árboles, árboles tipifica o representa ¿qué? Hombres. No yo el que lo digo, se lo voy a leer aquí en la página 111 de el libro de las edades. Aquí está, dice, empezamos con el hecho de que hay dos árboles en medio del huerto. El árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por razón de lo que vimos del fruto de aquel árbol. Ahora bien, sabemos que ambos árboles tenían relación al hombre o nunca hubieran sido puestos allí. Ahora vemos, fíjese, que ahí nos muestra que esos árboles eran ¿qué? Hombres. Uno era Jesús y el otro era Satanás. Ahora sabemos que árboles en la Biblia nos habla de seres humanos. Por eso nos dice que el justo es como la palma. También nos habla que somos como árboles plantados junto a aguas de reposo.
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Ve? Entonces, también encontramos que Dios a través del hermano Branham nos dice que el libro de Apocalipsis es un libro que simbólico. Ahora encontramos que va a haber en lo literal una tierra nueva y un cielo nuevo literalmente. Y eso será después del milenio. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, el milenio pasó. Primer cielo y primera tierra es el milenio. Pasaron y el mal ya no es, y entonces se entra a la eternidad. Y allí en la eternidad entonces todas las cosas serán nuevas. Cosas que ahora existen o que las vemos ya no estarán allí. Por lo tanto, los últimos viajecitos que usted vaya a dar en avión, de los ahora, no van a ver aviones allí. ¿Por qué? Ahora que han descubierto el Concorde, este avión grande que vino a Puerto Rico, que es el avión más rápido del mundo para viajes de pasajeros, viajes comerciales, con todo y eso no sirve allí porque allí habrá una transportación más rápida. Allí dice la palabra que luego de que nosotros seamos cambiados, luego que nosotros lleguemos a donde tenemos que llegar, dice que viajaremos como el pensamiento o con el pensamiento. Así es que, ¿qué avión o qué cohete puede llegar más rápido que el pensamiento suyo de aquí al planeta más lejos? Que lo echen a ver. ¿Cuántos segundos usted se tarda en pensar que está aquí y sale y se encuentra en Marte, o en Júpiter o en Saturno? No hay cosa que camine más rápido que el pensamiento, ¿verdad? La luz se quedó corta. Así es que si es así de rápido, podemos caminar. Bueno, el Señor también, fíjese, el Señor está en todas partes a la vez. Es omnipresente. Por lo tanto, nosotros, eso nos muestra, ¿sabe qué es lo que nos muestra? Nos muestra que nosotros seremos omnipresentes. Que no habrá distancia para nosotros. Imagínese si usted puede pensar que está en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, puede pensar usted que está en 20 o 1000 sitios a la misma vez. ¿Lo puede pensar o no lo puede pensar? Si lo puede pensar, ¿qué es eso? Mostrándonos la omnipresencia que tendremos nosotros así como Dios la tiene. Es que seremos como Él es. Eso es lo que nos dice la Biblia. Él es omnipresente, omnipresente también. Él es omnisciente, omnisciente también. Por lo tanto, entonces, no va a haber ningún problema. Así es que dejamos entonces todas estas cositas que ahora las necesitamos, las dejamos acá porque no las vamos a necesitar. Por lo tanto, ¿qué usted hace cuando en su casa tiene que botar algo? Pues lo echa para el zafacón de la basura, allá el trozo de la basura se lo lleva, ¿y para dónde lo lleva? Para el crematorio, para el fuego. Por lo tanto, le dejamos entonces al fuego de la tribulación que se lleve lo que no necesitamos en el milenio, y después del milenio viene otro fuego más, y lo que no necesitemos para la eternidad también que se lo lleve el fuego. ¿Ves? Así es que no va a haber problema. Pero mientras necesitemos alguna cosa acá, la usamos, no nos vamos a ir a pie, ¿verdad? Todavía. Mientras no tengamos lo otro, no soltamos lo que tenemos. Bueno, entonces encontramos que siendo el libro de Apocalipsis un libro simbólico, entonces tenemos que ver qué simboliza cada cosa en el libro de Apocalipsis. Vimos que los 4 caballos de Apocalipsis y los 4 jinetes, eso simboliza algo, no son caballos literales, sino que un caballo representa un poder. ¿Ves? Así es que también encontramos que todo ese libro, vemos que es un libro simbólico, y al ser un libro simbólico, entonces es un libro rico, es un libro lleno de riquezas espirituales para todo el pueblo del Señor. Entonces encontramos, fíjese, la Nueva Jerusalén, encontramos que habrá una Nueva Jerusalén literal después del milenio. Después del milenio. Y esa surgirá por los volcanes en ese lapso de tiempo que la tierra será purificada y explotará. Entonces formará un monte alto en forma de pirámide. Todos esos materiales hermosos y maravillosos, oro y todo eso que hay allá abajo, surgirá y formará ese monte. Y sobre ese monte descenderá la Nueva Jerusalén espiritual. ¿Qué es primero? Primero es la Nueva Jerusalén espiritual, que somos usted y yo. Por lo tanto, somos todos nosotros. Esa Nueva Jerusalén espiritual es formada por todos los escogidos que
aparecieron en las diferentes edades de la iglesia. Y ahí entonces también estarán como invitados para vivir ahí en medio de la Nueva Jerusalén literal. Estarán ahí metidos, ¿quiénes? También aquellos santos del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos estarán ahí. Ahora vemos que tenemos que observar qué representa cada cosa en el libro de Apocalipsis, que es mostrado como si fuera algo literal. Habla de una Nueva Jerusalén y habla de 12 puertas, que son 12 perlas. Pero nos dice que cada perla tiene escrito un nombre de cada apóstol. ¿Esas perlas representan qué? Esas perlas que habrán en lo literal, allá en la Nueva Jerusalén literal, que aparecerá después del milenio, representa en la Nueva Jerusalén espiritual, representa a cada uno de los 12 apóstoles. Así es que entonces vemos la Nueva Jerusalén espiritual y la Nueva Jerusalén literal. Ahora, ustedes quizás estaban muy preocupados en ver el tiempo en que nosotros estamos y qué correspondía para nosotros. Imagínense, nos hubiera gustado, ¿verdad?, haber vivido en el tiempo de las 12 perlas. Pero ya ese tiempo pasó, porque eso queda a la parte de abajo de la ciudad. Por lo tanto, queda en el comienzo de la ciudad literal y en el comienzo de la ciudad espiritual, que fue el tiempo de los apóstoles allá. Pero ahora nosotros estamos, ¿dónde? Arriba en el trono. Y arriba en el trono, desde ahí sale ¿qué? Desde ahí es que sale un río. Desde ahí es que sale un río, dice. Y en medio, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde? De arriba. Entonces, se ha preguntado usted, cuando usted ha visto lo que son esos ojos de agua o esas venas de manantiales que aparecen arriba en los montes, y después van bajando y van formando un rito. ¿Se ha preguntado usted cómo puede subir el agua allá arriba para después bajar por encima? Sube por dentro y baja por debajo. Bueno, Dios sabe cómo Él hace eso. Es más fácil bajar que subir, ¿verdad? La gente ven la parte de afuera, ven cuando el río baja de allá de la montaña, pero ellos no ven cómo sube primero para después bajar. Porque si baja es porque primero tuvo que haber subido. ¿Ve? Ahora, fíjese, del trono baja un río como cristal. Entonces, sabemos que en la Nueva Jerusalén espiritual ese río es el río de la vida. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Adiós, pero no es un solo árbol. Bueno, ¿qué usted cree? Dice que a un lado del río está el árbol de la vida y al otro lado también está el árbol de la vida. Oh, entonces, vea usted que allá en el huerto del Edén literal, en el Génesis, allá también surgía un río de allí. Y allá entonces nos muestra también que habían 2 árboles, uno a cada lado. Vea usted que siempre hay 2 árboles, uno a cada lado. Aquí en Apocalipsis nos muestra que hay 2 árboles, ahí arriba, uno a cada lado. Ahora recuerde que ahí mismo fue que nos quedamos ayer, ¿verdad? Ahí mismo fue que nos quedamos ayer. Mostramos que allá en el Génesis habían 2 árboles, uno era el árbol de la vida y el otro el árbol de ciencia del bien y del mal. Pero acá en Apocalipsis nos dice que esos 2 árboles que hay, uno a cada lado, pues si hay uno a cada lado, pues son 2. Los 2 son, ¿de qué? De la vida. Ya el árbol de ciencia del bien y del mal ya no está en la Nueva Jerusalén, porque ya eso pasó y entonces ya allí no va a haber ni muerte, ni va a haber nada de eso. Por eso todo eso fue arreglado y fue echado todo al lago de fuego, y entonces no aparece por ningún lugar el árbol de ciencia del bien y del mal. No habrá pecado, no habrá nada de eso allí. Ahora, yo les dije que son 2 árboles, uno a cada lado, no porque yo lo digo,
Apocalipsis lo dice, y vamos a ver si Elías también lo dice. Porque después que él lo diga, pues entonces ya eso le pone punto final a lo que cualquier otro pueda decir. Página 74 del libro de las 70 semanas de Daniel. No sé si en el librito suyo también tenga esa misma numeración, no sé, no lo tiene. Bueno, pues es en el segundo libro de las 70 semanas de Daniel, es en el libro que se titula El séptuple propósito de la visita de Gabriel a Daniel. Ahí encontramos, fíjese, donde él habla de esto. Ahora veamos con cuidado antes de ver esos dos árboles ahí, en la página 72 y 73, mire lo que dice aquí. Dice, Dios vino al santuario para que éste fuera ungido, y fue dedicado a él para que el pueblo viniera a adorar. Así no ungió su lugar santo, sino ungir el lugar más santo. Y notamos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo. La Nueva Jerusalén, que usted sabe que es la de Apocalipsis 22, que desciende del cielo de Dios, 21 y 22, ¿verdad? Es la Nueva Jerusalén. Y la unción será sobre la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. La unción será sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los escogidos, los que son la Nueva Jerusalén. Ahora sigue hablándonos ahí, fíjese, nos habla ahí del Cordero, nos habla de la luz, nos habla de esa gloriosa lumbrera. Dice, y ellos no necesitarán sol allí, porque el Cordero en medio de la ciudad será la luz. El sol nunca bajará en esa ciudad, como el viejo tío Jim solía decir. Y eso nunca será, porque Cristo será esa luz, el ungido. ¿Quién será esa luz? Cristo, el ungido. Y el rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. Vea usted, la Nueva Jerusalén literal estará después del milenio. Pero aquí vean que dice, porque Cristo será esa luz, el ungido, y el rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. O antes, vea usted, antes de la Nueva Jerusalén literal aparecer, la Nueva Jerusalén espiritual aparece primero. Y aparece ahí ¿quién? Cristo, la luz del mundo, Cristo, el que alumbrará esa Nueva Jerusalén espiritual. Aparece ahí como ¿qué? Como el sol de justicia, por lo tanto no hay necesidad de sol ni de luna, sino que Cristo, el sol de justicia, alumbrará, ¿qué? Alumbrará esa Nueva Jerusalén espiritual. Alumbrará a su verdadera iglesia. ¿Eh? Que la alumbrará, no la va a alumbrar con una luz literal, porque ella es una Nueva Jerusalén espiritual, por lo tanto la va a alumbrar ¿con qué? La va a alumbrar con la luz del Evangelio del Reino. Entonces viene, dice, y el rey vendrá y tomará su trono por 1000 años para reinar. Ahora vea entonces que ese sol colocado ahí sobre la Nueva Jerusalén, sobre la parte arriba de la Nueva Jerusalén, alumbrando esa ciudad, eso es que Cristo alumbrando en la cima de la montaña, alumbrando a todos los que son partes de esa Nueva Jerusalén. Se lo voy a buscar por aquí. Déjeme ver si lo puedo conseguirle rapidito. Y usted va a ver el sol cómo estará alumbrando. Déjeme ver. Eso se encuentra en el mensaje titulado ¿Cuál es la atracción en el monte? Ahí podremos ver al sol alumbrando desde la parte arriba de la ciudad. Déjeme ver si lo puedo conseguirle rapidito para pasarle al resto. Y se encuentra en la página del mensaje
titulado ¿Cuál es la atracción en el monte? Dice, comenzando un poquito antes, al final abajo, en la 19, dice, ahora Malaquías 3 era la primera venida, ahora aquí está la próxima venida, o sea, la segunda. Aún el doctor Scofield aquí, yo ciertamente no estoy de acuerdo con él en sus anotaciones, pero él lo tiene subrayado aquí en forma correcta. La comisión de Juan a Malaquías 3 y la segunda venida de Cristo y Elías de antemano. Todos los soberbios serán estopa, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Dónde está el infierno eterno entonces? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahora vea, ese sol de justicia que nacerá, ¿cuál será? El sol de justicia que alumbra desde la cúspide, ¿de qué? Desde la cúspide de la montaña, desde la cúspide que es la parte de arriba de la Nueva Jerusalén. Así como en la Nueva Jerusalén, literal, en ese monte, a la parte de arriba estará el pilar de fuego, allí será visto, como fue visto allá en el monte Sinaí, cuando estaba hablando con Moisés. Así será visto en el monte literal, donde estará habitando los escogidos, allá en la Nueva Jerusalén literal. Así también en la Nueva Jerusalén espiritual, que aparece primero, que somos nosotros, y nosotros somos los de la parte de arriba de ese monte espiritual. Ahí es que aparece el sol de justicia brillando, ahí es que él se coloca. Y entonces, conforme a Malaquías 4, dice, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Ahora, ¿usted no ha visto las puestas del sol? Si usted mira una puesta del sol sobre una montaña, usted ve que el sol, usted lo ve sobre la montaña ahí, y ahí desaparece. Así es que encontramos que el sol de justicia habría de aparecer, ¿dónde? En la parte de arriba de la montaña espiritual, del monte espiritual, que es la iglesia verdadera del Señor. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas, ¿qué? Y en sus alas traerá, ¿qué? Salud. Ahora vamos a ver qué significa eso. Se levantará con campañas de sanidad. ¿Quién? El sol de justicia. Ahora ve usted el sol de justicia brillando desde la cima de la montaña espiritual, de la verdadera Nueva Jerusalén, que es la iglesia verdadera del Señor. ¿Dónde está el sol de justicia entonces brillando? A la parte de arriba. ¿Cómo brilla? Vea usted que siempre brilla por la tarde y brilla por la mañana, porque sale primero el día, y recuerde que la edad de la piedra angular es el día de ¿qué? De la venida del Señor. Es el día del Hijo del Hombre. Y si es un día, pero es un día eterno, entonces los días comienzan como por la tarde. Por eso al tiempo de la tarde habría ¿qué? Luz. ¿Qué luz? La luz del sol de justicia, y vendría ¿con qué? Con campañas de sanidad divina. ¿Dónde aparecería esa luz? En la cima de la montaña. Entonces ya usted sabe entonces cómo vendría el sol de justicia para brillar sobre la cima de la montaña y alumbrar todo ese monte, porque alumbra no solamente a los de la cima de la montaña, el resto también ve esa luz, porque el resto no puede ser perfeccionado sin nosotros. Los que vivieron en las edades pasadas no pueden ser perfeccionados sin ver la luz que brilla arriba, porque ellos no tuvieron esa luz brillando, sino que ellos solamente tuvieron el reflejo de esa luz. Y tuvieron el reflejo de esa luz a través de ¿qué? De la estrella mensajero que Dios le envió en cada edad. Ahora vemos entonces que luego esa luz tiene que ser vista, y ellos están en la otra dimensión. Imagínense si la van a ver o no. Ellos sí la ven y ellos disfrutan de todas estas cosas, porque fíjese, hermano Branham, cuando pasó a la otra dimensión, cuando él pasó a la sexta dimensión, él miraba para acá y veía su cuerpo en la cama. ¿Ve? Así es que vemos entonces que desde allá se ve para acá. Y si desde allá se ve para acá, pues entonces no hay ningún problema para los de allá recibir el beneficio de lo que Dios hace acá.
Porque las cosas grandes y maravillosas, Dios las hace acá espiritualmente. Y los que están allá se regocijan y disfrutan de lo que hay acá. Entonces, vemos que de allá a acá es más cerca de lo que usted se puede imaginar. De aquí no podemos mirar para allá por causa de que todavía no hemos llegado a la total perfección, pero deje que lleguemos y usted verá cómo los veremos a ellos. Aún nosotros sabemos que tenemos un cuerpo teofánico, el cual es el cuerpo de la sexta dimensión, el cual es el ángel del Señor, que dice la Biblia, que nos defiende en todo momento. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y eso ya sabemos que es el otro cuerpo teofánico que nosotros tenemos. Ahora, usted no lo puede ver con sus sentidos, pero usted lo puede ver con los ojos de su fe. ¿Lo ve usted? Usted lo ve en la palabra y por la palabra. Por lo tanto, entonces usted está viendo y verles entender. Usted lo ve y no tiene ningún problema. Usted sabe entonces que Él está siempre a su lado. Entonces, por eso es que usted no tiene ningún temor de morir. Porque usted sabe que si usted deja este tabernáculo terrenal, tiene uno hecho por el Señor, no hecho por manos de hombre, no hecho a través de las vías del sexo, el cual fue hecho por vía humana, este cuerpo, pero allá hay otro cuerpo que no fue hecho por las vías humanas. Entonces, usted sabe que en este tenemos ciertos problemas y ciertas luchas, pero en aquel ningún problema tenemos. Así es que para nosotros es ganancia. ¿No es eso lo que decía el apóstol San Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Si vamos ganando, son los únicos que ganan, ¿sabe? Los escogidos. El resto del mundo lo que hace es perder, porque pierde el cuerpo que tenía y la única oportunidad que tenía la pierde también. Ya no hay oportunidades. Ahora entonces, fíjese, vemos que en el tabernáculo de Dios, en la Nueva Jerusalén, que viene primero en forma espiritual, que somos nosotros, ahí dice que hay que, el río de la vida está ahí, pero está en la parte de arriba. Está el sol de justicia brillando, pero en la parte de arriba también. Y sabe también, fíjese, el río de la vida, ¿de dónde sale? Del trono. ¿Dónde está también el árbol de la vida? Uno a cada lado. Ahí también, a cada lado, uno a cada lado, y el río de la vida está por medio. Ambos árboles están mirando hacia el río de la vida, y del río de la vida es que toman ¿qué? Toman su alimento, toman la vida, y entonces pueden producir ¿qué? El fruto que han de comer los que están ahí en esa Nueva Jerusalén. Ahora nosotros, sabiendo que el árbol de la vida siempre ha sido Cristo, entonces el árbol de la vida ahí seguirá siendo ¿quién? Cristo, y Él es la palabra. Por lo tanto, fíjese, el árbol de la vida, cuando estuvo aquí en la tierra, entonces fue que el árbol de la vida, la palabra hecha carne. Cuando la palabra se hace carne, entonces es que se puede comer del fruto del árbol de la vida. Ahora, fíjese usted que allá no pudieron comer en el Edén literal. Pero ahora ve acá que en el Edén espiritual, acá al final sí, ese niño que nace en el huerto del Edén puede comer del árbol de la vida, porque si no come, pues se va a morir. Entonces encontramos que ese árbol que da fruto es para que se coma de ese fruto, porque el que come del fruto del árbol de la vida no morirá, sino que vivirá ¿qué? Eternamente. Ahora sabemos que la novia como grupo comió del árbol de la vida, comió del fruto de ese árbol, pero el hijo también tiene que comer del fruto de ese árbol. Ahora sabemos que hay un árbol, uno a cada lado, uno a cada lado. No pierdan ustedes esa palabrita, uno a cada lado. Y el árbol de la vida, cuando se puede comer del fruto del árbol de la vida, es cuando ese árbol de la vida, que es Cristo la palabra, cuando se hace carne, entonces trae fruto,
y ese fruto es la palabra, y entonces podemos comer esa palabra, que es el fruto de ese árbol, y entonces vivir eternamente. Ya vimos que la Nueva Jerusalén es la verdadera iglesia del Señor. Hemos visto que en la Nueva Jerusalén está el sol de justicia brillando en la parte de arriba, y también está el río de la vida, y también están dos árboles. Ahora les voy a buscar dónde es que Elías dice que son dos árboles. Yo nunca lo había visto, pero sin embargo ahí, en Apocalipsis, si uno lee con detenimiento, y dice que del trono baja el río de la vida, de ahí sale, y hay un árbol a uno a cada lado, o sea, hay un árbol a cada lado del río. Si es uno a cada lado, o a cada lado del río, ¿el río cuántos lados tiene? Un río, dos lados. Y si está a cada lado, uno a cada lado, pues entonces sabemos que son dos. El mismo árbol, uno aquí y otro allá, pero es el mismo árbol. Es igual que usted ve en un río, al lado del río, pues dos árboles, pero ser la misma clase de árbol, ser mango los dos. Pues ¿qué es lo que hay ahí? Lo que hay ahí entonces es árbol de mango, aunque son dos, pero son la misma especie. ¿Ve? Ahora vamos a verlo aquí en la página 74. 74, ya vimos allá el sol de justicia apareciendo. El sol de justicia apareciendo, brillando, ¿cómo? Con campañas de sanidad divina. El sol de la tarde así apareció. Bueno, el de la mañana tiene que aparecer, es el mismo sol. El de la tarde era ¿qué? Elías. Bueno, ahora vamos a verla acá. Página 74 de las 70 semanas de Daniel. Párrafo 129 dice: eso es cuando esa ciudad será ungida. Eso es cuando la Nueva Jerusalén será ungida. Y todas las naciones de la ciudad. En Revelación 22 dice que las puertas no se cerrarán de noche, porque allí no habrá noche. Y todos los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a esta ciudad. Los muros serán de jaspe y sardio, 12 clases de piedra, 12 puertas serán de una perla sólida, una en cada puerta. No habrá necesidad de candelero allá, no habrá más luz del sol, porque el Cordero que está en medio de la ciudad será la luz, y guiará a su pueblo a vida eterna. ¿Para qué es que aparece el sol de justicia? Para guiar a su pueblo a vida eterna. Apareció el sol de justicia en la tarde en Elías, y aparece en la mañana en Moisés para guiar a su pueblo a vida eterna. Para guiar a su pueblo a vida eterna. Habrá dos árboles puestos a cada orilla del río. Ahí lo tiene, eso lo concluye, ¿verdad? Dos árboles, punto. Y ellos serán para la sanidad de las naciones. No es sanidad literal, es sanidad espiritual. Sanidad de que no van a haber más guerras, de que los problemas ya se acabaron. Eso es ese ungido que vendrá. La santa ciudad descendiendo de Dios del cielo, viniendo a la tierra. Ahí usted lo tiene. Ahí está el sol de justicia en esa ciudad que desciende del cielo de Dios, que es la Nueva Jerusalén, que son los escogidos. Ahí está el sol de justicia, ahí están los dos árboles. Ahí están los dos árboles, y los dos son ¿de qué? De la vida. ¿Por qué? Primero, allá en el Edén, literal, habían dos árboles. Uno era el de la vida y el otro era el de ciencia del bien y del mal. Pero acá, ya el árbol de ciencia del bien y del mal ya no está, y entonces está ¿qué? Otro árbol, que es el árbol de la vida también. Amén. O sea, el árbol de la vida en dos partes. Entonces fíjese que el árbol de la vida, que es Jesús en su primera venida, cuando vino era un solo árbol, una sola persona. Pero el árbol de la vida, cuando viene acá en la segunda venida de Cristo, el árbol de la vida, que es Cristo la palabra, en su segunda venida, ¿cómo viene? Viene en dos partes, es el árbol de la vida. Pero fíjese, míralo aquí, el árbol de la vida en medio de la Nueva Jerusalén, uno a cada lado, míralo aquí, uno a cada lado del río, dice, página 59, dice: y los tres apóstoles vieron el orden de su segunda venida. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte
su vestido era resplandeciente, blanco, y su rostro brilló como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Ahí tiene usted el árbol de la vida, uno a cada lado. Uno a cada lado. Así es exactamente como es que él viene otra vez. En verdad, Elías vendrá primero y convertirá los corazones de los hijos, la novia, de vuelta a la doctrina apostólica de la palabra de los padres. Ahí tiene. Elías vendrá primero y entonces la novia come, ¿de qué? Del fruto del árbol de la vida. Ahí en el huerto del Edén, come de ese fruto del árbol de la vida. Entonces ese árbol está en un lado del río, pero al otro lado hay otro árbol y es el árbol de la vida también. A un lado, en la segunda venida del Señor, a un lado está Elías. Y la novia como grupo, pues la novia recibe a Elías y es restaurada por Elías. Y es entonces, ese árbol, Elías, ese árbol trae un fruto. Ese fruto es el fruto de la palabra, y entonces la novia como grupo come del fruto de la palabra, y entonces al comer del fruto del árbol de la vida, queda embarazada de la palabra. Porque cuando Eva comió del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, quedó embarazada y parió a Caín. Pero cuando la novia come del fruto del árbol de la vida, queda embarazada y tiene que aparecer el hijo prometido. ¿Ve usted lo que es el comer del fruto del árbol de la vida? El fruto de ese árbol, entonces al comerse, ¿produce qué? Produce un hijo, engendra un hijo en el vientre de la novia, y luego ese hijo, cuando nace, tiene que comer también del fruto del árbol de la vida que está al otro lado. Ella comió del fruto del árbol de la vida que estaba al lado acá, que era Elías, y entonces el hijo cuando nace come del fruto del árbol de la vida que está al otro lado, que es Moisés. Entonces, ¿y qué es el fruto del árbol de la vida? ¿Qué es el fruto que da Elías y qué es el fruto que da Moisés? El fruto que dan es la palabra. Entonces la novia come de la palabra y queda embarazada. ¿Ve? Entonces la palabra, ¿qué es lo que hace cuando entra ella? Se materializa o engendra un cuerpo ahí. ¿Ve? Un cuerpo ahí. Entonces encontramos que el hijo después cuando come, como es varón, ¿qué es lo que pasa? Esa palabra se materializa en él. Entonces nosotros como escogidos, como individuos, entonces quedamos como individuos embarazados de la palabra. ¿Para parir qué? Para parir a Cristo. ¿Para parir qué? Para parir un hijo, palabra, como individuos. O sea, ¿para qué? Para llegar a la estatura de un hombre perfecto y ser la manifestación de Dios en carne en nuestros cuerpos. Entonces vemos que cuando comemos del fruto de ese árbol, porque son dos, cuando comemos del fruto de ese árbol, cuando comemos de la palabra que viene, entonces esa palabra se va encarnando dentro de nuestro corazón, se va encarnando, y a medida que se va encarnando, pues nos vamos convirtiendo en la palabra, célula sobre célula, palabra sobre palabra, y entonces llegará el momento en que en algún momento llegaremos a ser 100% la palabra en su plenitud. Entonces vemos que el árbol tiene 12 frutos. Cada mes produce un fruto diferente. Bueno, usted sabe que los árboles naturales, el que es de mango lo que produce es mango, el que es de China lo que produce China, a menos que no le injerten. Pero ese árbol es un árbol diferente, ¿verdad? Ese árbol no es un árbol literal, es un árbol espiritual, el cual es que uno es Elías y el otro es Moisés. Entonces encontramos que produce cada uno de ellos, producen que un fruto diferente cada mes. Encontramos que en el ministerio de Elías estuvieron ahí los 12 frutos completitos. Por eso usted encuentra que en el ministerio de él iba en una forma progresiva.
iba siendo revelada la palabra, y cada día que pasaba había más revelación de la palabra en los diferentes temas en los cuales abarca la palabra de Dios. Entonces encontramos que cuando terminó, pues se tuvo que ir. Cuando terminó, pues ya concluyó su trabajo, y entonces la novia pues ya había comido, ¿de qué? De ese árbol de la vida, y había quedado embarazada. Entonces vemos que ya ese árbol dio todos sus frutos, dio toda la palabra en su plenitud, porque 12, ¿qué? 12 fundamentos. Dio toda la palabra en su plenitud, dio todo el fundamento de la palabra. Por lo tanto, encontramos que aún los números tienen que ver con el plan de Dios. Ahora vemos que entonces el otro árbol tiene que dar también los 12 frutos. Entonces encontramos que ese hijo es el que come de los frutos de ese árbol, de esa palabra, y sabemos que los dos árboles ¿son qué? Son el árbol de la vida. Así es que los dos dan el mismo fruto, la misma clase de fruto. No puede venir el árbol que está a un lado y dar cierta clase de fruto en un mes, y en el otro mes, y en el otro mes, y son 12 frutos. No puede el otro árbol dar un fruto diferente al que dio ese otro árbol en esos 12 meses. O sea, si daba mango, si dio mango en alguno de los frutos que dio, el otro árbol también en alguno de los frutos tiene que dar mango. No puede dar una cosa que el otro no dio. Entonces, lo que el otro árbol da tiene que ser la misma palabra que dio el otro árbol, el primer árbol. ¿Ve usted? Ahora encontramos que los dos árboles se nutren del mismo río. Entonces, encontramos que es ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Y es sanidad espiritual. Por eso es que también nosotros, como escogidos, al comer recibimos sanidad espiritual. Por ejemplo, la palabra está abierta, pero si uno está ciego espiritualmente, no puede ver lo que dice la palabra. Pero si Dios hace un milagro y nos sana espiritualmente, podemos entonces ver, que es entender lo que está ahí. Entonces, ¿cómo es la sanidad espiritual para el pueblo de Dios? Por comer del fruto de esos árboles. Y dice que se tomará una hoja, y entonces al tomarse una hoja será señal ¿de qué? De que todo ha terminado. Es para la sanidad de las naciones. Así es que encontramos que es algo muy maravilloso y muy importante cómo recibir, o cómo podemos ver cómo recibir sanidad espiritual. ¿Está dónde? En el árbol de la vida, uno a cada lado, como nos dice en la palabra del Señor. Así es que, viendo nosotros la hora en que vivimos, sabiendo el tiempo en que estamos, entonces podemos con detenimiento examinar la palabra de Dios y recibir el beneficio que hay para nosotros en la palabra del Señor. ¿Ve usted qué sencillo era todo? Ayer no pudimos terminarlo, sino que tuvimos que dejarlo para hoy, para así entonces continuar y ver lo que había con relación al árbol de la vida ahí en el huerto del Edén, donde nosotros estamos. Ahora, fíjese, está el huerto del Edén espiritual, estará el huerto del Edén en lo literal, que es que el nuevo lugar, o lugar literal donde estaremos, y también nosotros como individuos somos ese tabernáculo. Recuerde, nosotros como individuos somos un tabernáculo también. Somos también esa tierra que será renovada. Recuerde bien eso. Ahora recuerde usted, nosotros como individuos somos renovados espiritualmente y luego somos renovados literalmente también. Ahora estamos en la fase de la renovación espiritual.
Luego nuestros cuerpos literales son renovados, literalmente siendo que transformados. ¿Sí? Pero primero ocurre lo espiritual y luego lo literal. O sea que, como dice Dios a través del hermano Branham, alrededor de esa palabra que está dentro de usted, así como fue con Abraham y Sara, cuando ellos recibieron la palabra de Elohim, alrededor de esa palabra que estaba en su corazón, se materializó un cuerpo nuevo, una transformación, y fueron rejuvenecidos, y pudieron tener el Hijo. Y eso también es lo que ocurre con nosotros. Primero obtenemos la palabra de Elohim, entonces luego esa palabra ahí encarnada en nuestros corazones, ¿qué es lo que hace? Nos transforma por dentro, y alrededor de esa palabra se va materializando un nuevo cuerpo físico también. ¿Ve usted que la transformación nuestra depende de lo que hay por dentro? La de Abraham y Sara dependió de lo que tenían por dentro, de lo que habían recibido de quién, de Elohim, de la palabra que recibieron de Elohim. Y así también la nuestra depende de la palabra que recibimos, porque es la palabra de quién, de Elohim. Él vino manifiesto en carne humana, y el Elías de esta edad es el mismo Señor Jesucristo, es Elohim. Por lo tanto, lo que recibimos nosotros no es la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios manifiesto a través de carne humana, a través de el Elías de esta edad que vino y trajo la palabra. ¿Ve usted entonces? Sabemos la hora en que estamos viviendo, sabemos que el Hijo ha sido destetado, por lo menos el Hijo o la parte de ese grupo que ya salió, pues ya no está de biberón. Ya está destetado espiritualmente hablando, y puede alargar su mano. Escuchen, la novia podía ver el árbol de la vida y podía alargar su mano y comer. Vio el árbol de la vida, que es la palabra, la vio hecha carne allá. Vio Elías y sabía que lo que salía de él, de su boca, no era palabra de hombre, sino que era el fruto del árbol de la vida. Era la palabra de Dios, y la tomaba y la comía, y entonces le era de vida. Y así también el Hijo que ha nacido en el huerto del Edén, él puede también en esta hora en que vivimos tomar del fruto del árbol de la vida, comer y vivir. ¿Ve usted? Puede recibir sanidad espiritual. Ahora recuerde que como estamos en la fase espiritual, entonces todo lo que estamos recibiendo es espiritual, que es más grande que lo literal. Porque ¿de qué le vale a usted, si está ciego literalmente, que sea sanado y no pueda ver la palabra de Dios para esta hora? Puede ver las cosas materiales y no ver las cosas espirituales, pues de nada le sirvió esa sanidad material. Cualquier persona puede ser sanada, y después de ser sanada dedicarse a vivir la vida del mundo, ¿y de qué le sirvió? Le fue más bien de mal, porque ciego se aguantaba un poco. ¿Ve? Si estaba paralítico literalmente, pues no podía entonces hacer tantas cosas que él deseaba hacer. Es sanado, después le va a dar la rienda suelta a sus deseos carnales. Pero si es sanado espiritualmente de su parálisis espiritual, y entonces sanado y puede caminar en el camino del Señor, en el mensaje que corresponde a esta tercera dispensación, pues eso sí que es un milagro grande para nosotros, y eso sí que es de beneficio grande. Pues estábamos paralizados en la segunda dispensación, estábamos paralizados en la edad de la Odisea. ¿Por qué paralizados? Porque la Odisea es, ¿qué? Es la última edad y está muerta, denominacional, por lo tanto, si es un sepulcro, lo que hay son muertos, y los muertos no caminan. Están todos paralizados, y ahí estábamos nosotros paralizados, pero no estábamos muertos, estábamos durmiendo, estábamos dormidos entre tanto muerto, pero cuando la voz del Señor la oímos, cuando oímos la trompeta del año del jubileo, porque para eso es que suena la trompeta del año del jubileo. ¿Para qué? Para despertar a todos los que están dormidos. Por eso dice en Efesios, el apóstol Pablo por ahí, en el capítulo 5 dice: despiértate tú que duermes.
Si está durmiendo, ¿dónde está? En la Odisea. No está muerto porque los de la Odisea están muertos, pero ellos están dormidos porque son hijos de Dios, porque los santos no mueren. ¿Ves? Están como muertos, pero no muertos. Pero dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Ves? Estaba paralizado. Levántate de los muertos y te alumbrará. ¿Quién? Cristo, que está, ¿dónde? Arriba en la edad de la piedra angular. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá, ¿qué? Salud. Entonces el sol de justicia aparece como apareció, ¿dónde? En el monte de la transfiguración, con uno a cada lado. Primero Elías y después Moisés. ¿Qué es? Es la manifestación ¿de qué? Del sol de justicia a través de esos dos profetas. ¿Para qué? Para alumbrarnos a nosotros que nos despertamos de los sepulcros denominacionales. Entonces Dios produce una resurrección espiritual del sepulcro denominacional, conforme a como nos dice la página 15 y la página 16 del mensaje titulado Ya ha salido el sol. Entonces, nosotros sabiendo quiénes somos y dónde estamos y qué Dios ha hecho con nosotros, entonces nos regocijamos viendo al Señor moverse en medio de nosotros, alumbrándonos los ojos de nuestro entendimiento y guiándonos ¿a qué? A vida eterna. Y a medida que Él nos va guiando, nos va alumbrando el sol de justicia, ¿qué va pasando con nosotros? Vamos recibiendo vida a medida que recibimos la palabra, porque la palabra, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Ahora vea lo que estamos recibiendo, vea lo que estamos comiendo. Vida eterna. Y a medida que la vamos recibiendo y Él nos va alumbrando, conforme a como es el plan de su segunda venida, entonces, ¿qué va pasando? Vamos recibiendo vida por dentro, y esa vida se tiene que manifestar exteriormente algún día. Y cuando la veamos, esa vida exteriorizada, veremos esa transformación que por dentro está haciendo, la veremos por fuera también, cuando nos veamos transformados, y entonces descubriremos que lo que habíamos estado recibiendo no era otra cosa sino vida eterna, y por eso aún nuestros cuerpos fueron cambiados a cuerpos con vida eterna. De eso depende nuestra transformación. De eso depende que nosotros lleguemos, estando vivos, lleguemos a ser seres inmortales, estando en cuerpos humanos. ¿Ve? El resto de las edades de la iglesia tuvieron que morir. Nosotros no tenemos que morir si logramos llegar ¿a qué? Si logramos llegar a ser la palabra encarnada en nosotros. Y eso es lo que Él está haciendo ahora. Él se está encarnando en nosotros. Él ha venido para eso, para encarnarse en nosotros, y entonces ya no habrá necesidad de muerte. Ahora vea usted que la palabra tiene que ser ¿qué? Vivificada. La palabra tiene que ser vivificada. Ahora sabemos que hay mucha palabra que fue vivificada en el pasado. Sabemos que toda la palabra que estaba prometida para la primera venida de Cristo fue vivificada cuando esa palabra se cumplió en carne humana. Fue vivificada esa palabra, pero hay más palabra para ser vivificada, para ser realizada, y entonces cuando eso se cumpla, entonces veremos algo que nunca antes habíamos visto. Quiero buscarle por aquí, algo. No soy yo el que lo digo, sino quien lo dice es ¿quién? Elías. Y ahora, como hemos visto, Elías, el Elías de esta edad, es el mismo Señor Jesucristo. Es la primer parte de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, es que es uno de los dos árboles que están en el huerto del Edén, en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice ahí
en la página 120 del libro de citas, párrafo 1067, él dice: Él era la luz vindicada de ese día. Él era la luz vindicada de ese día. Él era el sol, la luz. Él lo dijo, él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Ve? Pero hay más palabra de ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Ahora vea que él era la palabra que vindicada. Él era la palabra en carne. Él era toda aquella palabra que estaba prometida que habría de cumplirse. Él era aquella palabra cumplida en carne humana. Todo lo que fue anunciado con relación a la primera venida del Señor, allí estaba vindicada en carne humana, cumplida en carne humana. Estaba hecha realidad, hecha carne. Y entonces esa palabra hecha carne era ¿qué? La luz. Vea usted que la luz, la palabra hecha carne o la palabra en carne humana es la luz de la edad. Él era la luz. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Pero hay más palabra de ser vindicada o para ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay más luz que tiene que brillar, que tiene que estar en carne humana. Entonces, si es más luz, y él era la luz, el sol de justicia, pues entonces está prometido que que volverá el sol de justicia a brillar. Y eso es lo que dice Malaquías. No dice Malaquías que a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Por lo tanto, ese sol de justicia será que la palabra en carne. Entonces ese sol de justicia brillando será la palabra en carne y a través de carne expresándose y brillando para los escogidos, para ellos ver, ser alumbrados y ver la hora en que viven, ver la dispensación en que están y recibir el beneficio de Dios para esa hora o para esa dispensación. Ahora veamos una cosa. Hay 3 días dispensacionales muy importantes. El primer día es la dispensación de la ley, que es la dispensación del Padre. Está el segundo día dispensacional importante, que es la dispensación de la gracia, que es el día ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y está la dispensación del Espíritu Santo, que es la dispensación tercera, que es la dispensación en donde también el sol tiene que brillar. Son 3 días grandes y Dios se perfecciona en 3 y en esos 3 días Dios brilla. Es Él brillando. Entonces el sol que brilla en el tercer día es el mismo que brilló en cada uno de los días, pero en diferentes dispensaciones. Ahora, entonces, el sol que ha de brillar en la tercera dispensación es el sol que dice Malaquías 4:5. Y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Y saldréis, y saldréis, hay que salir. ¿De dónde? De la segunda dispensación. Y saltaréis como becerros de la manada. Oh, contentísimos. Entonces, ya usted vio cómo es que viene el sol de justicia para brillar, ¿verdad? Viene con campaña de sanidad divina en Elías en el tiempo de la tarde. Luego en el tiempo de la mañana, porque el día comienza por la tarde, luego por la mañana, entonces brilla con Moisés. Entonces es el mismo sol brillando, es la misma palabra brillando para alumbrarnos espiritualmente a nosotros y mostrarnos el camino de la tercera dispensación. Y como es una edad perfecta, la tercera dispensación, entonces encontramos que ¿qué? Encontramos que ese es el tiempo, la dispensación en que llegaremos a la total perfección. Ahora fíjese, dice, sigue diciendo, y cuando la última palabra sea vindicada, ¿ve usted? ¿Cuándo? Cuando la última. Cuando la última palabra sea vindicada, ¿qué viene? Entonces la muerte es olvida con victoria. Y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está prometido entonces para nosotros poder entrar a la transformación?
nuestros cuerpos ser transformados y que la muerte sea absorbida con victoria, en donde usted se pueda parar y decir, nadie me quita la vida, como podía decirlo Jesús, porque Él era la palabra hecha carne, como lo podía decir hermano Branham. ¿Ve usted? Ambos podían decir que nadie le podía quitar la vida. Es más, el Señor dijo, nadie me la quita. ¿Por qué? Porque cualquier persona que sea la palabra encarnada en su plenitud viene a ser una persona inmortal. ¿Ve usted a dónde llegarán los escogidos? El hijo prometido que le nace a la novia. Llegarán a ser la palabra encarnada y entonces serán inmortales cuando la última palabra que tiene que encarnarse en ellos se encarne. Se olvida la muerte con victoria, se acabó. No más funerales. ¿Ve usted? Ahora recuerde, una cosa es que la persona es inmortal, y otra cosa es que si alguien tiene que morir para cumplir algún propósito de Dios, pues ya la cosa cambia. Jesús era inmortal, nadie le podía quitar la vida. Él dijo, yo la pongo por mí mismo, para después volverla a tomar. El hermano Branham también, por lo tanto, él no podía morir, pero tenía que cumplirse, porque él dijo mientras estuvo vivo, dijo, las personas, la gente malinterpretan el mensaje, no lo entienden. Cuando yo me vaya, entonces entenderán. Si no se va, nunca íbamos a entenderlo. ¿Ve usted? Así es que por el bien de nosotros, él tuvo que irse. Y cuando el accidente, Billy le dijo, según tengo entendido, Billy le dijo, papi, di la palabra. Usted sabe para qué era, para que todo quedara arreglado y quedara otra vez bien. Y él viró la cara y no quiso. ¿No es eso lo mismo que le dijeron al Señor? Mira, si tú eres, bájate de la cruz y sálvate, sálvanos a nosotros también. ¿Ves? Pero tenía que cumplir lo que tenía que cumplir, para lo cual él vino. Ahora sabemos también que Apocalipsis 11 y el sexto sello, que es la misma cosa, que son Moisés y Elías, que son los dos profetas, ellos son la palabra. Son la palabra porque ellos se convierten en la palabra a medida que la reciben. ¿De quién? Del cuarto Elías. Porque el cuarto Elías la tuvo completa y la dio completa, y de ahí es que Moisés y Elías la reciben. Y sabemos nosotros que Moisés y Elías será que un solo hombre con un ministerio doble. Entonces, ¿de dónde la reciben para que puedan ser la palabra hecha carne? Pues la reciben del cuarto Elías. Porque ya la plenitud de la palabra vino, fue revelada toda la palabra, y de ahí la recibe, y cuando la recibe se encarna en él, en ese profeta se encarna, se va encarnando gradualmente, y así a medida que la va recibiendo y se va encarnando, la va dando también al pueblo y se va encarnando en el pueblo, y entonces cuando él llegue a ser la palabra encarnada en su plenitud, va a haber un grupo también que llegará con él. Van a llegar juntos. La única diferencia que va a haber en cuanto al tiempo de la encarnación de la palabra en uno y en el grupo que le escuche, ¿sabe cuál va a ser el tiempo de distancia? La única distancia será, ¿sabe cuál? Los minutos que pasen o las horas que pasen entre el momento en que él la recibe de parte de Dios y se encarne en el primero, y luego cuando la predique. El tiempo que haya entre el tiempo en que se encarne en él y la predique, ese es el tiempo de ventaja que le va a llevar a cada uno de los escogidos. Más nada. Va a estar la misma palabra en él y la misma palabra en nosotros. ¿Ves? Entonces vemos que esos dos profetas, Apocalipsis 11, y cuando decimos esos dos profetas, estamos hablando de un hombre con dos ministerios de profeta. Sí, con un hombre, con un ministerio de profeta, con el cuarto Elías, con un ministerio de profeta, Dios hizo todo lo que hizo. Bueno, entonces, ¿qué no hará con uno, con dos ministerios en uno, en un solo hombre? Bueno, hará todo
lo que no hizo o lo que faltó de hacer. ¿Por qué? Porque Dios dejó cierta parte para hacerla más adelante. Entonces, las cosas que faltaron de ser hechas y que fueron anunciadas que habrían de ser hechas, pues lo hará a través de Moisés y Elías. ¿Ve? Entonces, busque usted todas las cosas que el hermano Branham dijo que él iba a hacer y que no llegó a hacerlo. Todo eso entonces lo hará, ¿qué? La hará Elías, viniendo, regresando Elías, porque él dijo que regresaría. Ahora ustedes entiendan bien cuando el hermano Branham como hombre habla, y cuando habla el Espíritu de Dios como el espíritu y virtud de Elías, ese espíritu ministerial. Hay que vigilarlo porque algunas veces muchas personas creen que está hablando el hermano Branham, y quien está hablando es ¿quién? El Espíritu de Dios en ese ministerio de Elías. Por eso muchas personas decían, dijo el hermano Branham tal cosa. Por eso es que ahora últimamente ustedes escucharán que cuando, por lo menos cuando yo les digo algo y les cito algo, yo les digo, así dijo Dios a través del hermano Branham, o así dijo Dios a través de Elías. Porque el mismo hermano Branham dice, ustedes oyen mi voz, pero ese no soy yo el que hablo, ese es él. Y si es él, entonces ¿quién? El espíritu ministerial de Elías. Y el espíritu ministerial de Elías fue el que nos dijo todas esas cosas, y el que prometió, porque el que promete, el único que promete es Dios. Aleluya. El único que promete y puede cumplir es Dios. Él prometió hacer ciertas cosas y las va a hacer. Él prometió regresarle. Dice que regresará o no regresará. Está en la palabra que regresará, y cuando regrese será ¿qué? El quinto Elías. Porque si el cuarto Elías dice, yo voy a regresar nuevamente, cuando regresa nuevamente, pues el quinto Elías. Porque cada vez que regresa, le cuenta una vez más. ¿Ve? No fue lo mismo que cuando Eliseo, cuando vieron las mismas cosas siendo hechas por Eliseo, las mismas cosas que hacía Elías, dijeron, el espíritu de Elías vino sobre él. ¿Ve? Y así es el quinto Elías, que será el espíritu del cuarto Elías vino sobre otro, y es el quinto Elías. ¿Ve? Y el espíritu del primer Moisés vendrá sobre una persona y será el segundo Moisés. Vendrán ¿qué? Dos espíritus ministeriales a la misma persona, pero es un solo Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu Santo llevando a cabo dos ministerios a la misma vez. En algunas ocasiones puede actuar como Elías, y en otras ocasiones puede actuar como Moisés. Depende lo que vaya a hacer. ¿Ves? Como Elías puede actuar y puede obrar con los gentiles. ¿Por qué? Porque Elías fue un profeta que ministró a gentiles y a judíos. Pero Moisés le ministró ¿a quién? A los judíos. Fue el dador de la ley. Fue el dador de la palabra para la primera dispensación. ¿Ve usted? Así es que él le va a dar la palabra para la tercera dispensación a ellos. Porque nadie se la puede quitar la de la primera, a menos que no venga Moisés mismo y le quite aquella y le dé otra. ¿Ve? Eso era lo que le decían al Señor. Así es que, por eso es que Moisés tiene que venir con Elías para poder hacerle ese cambio allá a los judíos. Quitarle la ley, la palabra de la primera dispensación, y ponerle en sus manos la palabra de la tercera dispensación. Ellos no reciben a otros, sino a Moisés. Pero ya ustedes saben que no será Moisés literalmente, sino que será el ministerio de Moisés. Ahora, fíjese, sabemos que ellos serán que la palabra, porque en ellos se encarnará esa palabra que estaba en el cuarto Elías. Así como en todos nosotros esa palabra se encarnará también. Y se va a ir encarnando gradualmente. Y cuando todos lleguemos a ser la palabra encarnada en su plenitud, entonces seremos ¿qué? Inmortales en lo natural. Seremos inmortales totalmente. Entonces, ¿dónde está muerte tu victoria? Aleluya. ¿Y dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? Entonces ya se acabaron los problemas. Ahora, ve usted que Jesús era
Dios hecho carne, por lo tanto no podía morir, pero Él podía poner su vida para después volverla a tomar. Y Él dijo, destruyan este tabernáculo, este templo, destrúyalo. Aquellos creían que estaba hablando del templo de Salomón. ¿Dónde estaba qué? Donde estaba la chequina, el pilar de fuego, que se había metido en el lugar santísimo cuando Salomón lo dedicó. Pero Él estaba hablando de un templo más grande que el de Salomón. Estaba hablando de aquel templo donde el pilar de fuego estaba metido y aquellos no sabían que había salido del templo literal y se había metido en aquel cuerpo, templo o tabernáculo de carne. Y Él dijo, destruyan y yo lo voy a levantar en 3 días. Ellos creían que hablaba de aquel que era de 40, que lo habían levantado en 40 años, fue, ¿verdad? En 40 años, no, Él hablaba del de 33. Él no hablaba del de 40 años, Él hablaba del de 33 años. ¿Ve usted? Entonces, también Moisés y Elías podrán decir, cuando llegue ese tiempo, destruyan este templo, ese tabernáculo, y en 3 días y medio, conforme a la palabra, lo levantaré. ¿No lo dice ahí? Esa es palabra de Dios que tiene que cumplirse. Así es que estará tan confiado cuando llegue ese momento, sabe que tiene que pasar por eso. Quizás el resto de los escogidos no tengamos que pasar por ahí, pero él va a tener que pasar por ahí. Y no se sabe si si 2 o 3 de los ministerios que están en escala mayor, que ya ustedes saben cuáles son esos ministerios y en quiénes están, no se sabe si tengan que pasar por ahí también con él. Eso estábamos hablando, hermano de Alberto. Pero no tengan ninguna tristeza, que ustedes saben que solamente son 3 días y medio. Y ustedes saben que cuando aquel primer tabernáculo que dijo que en 3 días lo iba a levantar, cuando lo levantó, ¿qué pasó? No lo levantó solo, sino que levantó también a los que habían partido, que eran de la primera dispensación. ¿Ve? Así es que no se preocupe por eso, que va a pasar algo muy grande. Y después lo que viene, fíjese, hubo un terremoto allá con el primero cuando fue levantado, y cuando ese que va a ser levantado después de los 3 días y medio, dice que después viene, ¿qué? Cuando es levantado, viene un terremoto tremendo. Un terremoto bien fuerte, y entonces ahí, después, ¿son qué? Raptados. Recuerde que el Señor cuando resucitó y después ascendió a los cielos, después cuando ascendió no dice ahí en el libro de los Hechos que con Él subieron los del Antiguo Testamento. Pero el salmista dijo que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y San Pablo habló de lo mismo, y luego Elías cuando vino, dijo que eso es, que se llevó a los santos del Antiguo Testamento para allá arriba. Es más, el salmista decía, dijo, cuando vio la resurrección del Señor, y cuando vio lo que pasó por todo lo que pasó, dijo que, narrando allí lo que vio, él dice que vio y oyó todo aquello, y lo que él vio y oyó lo describió, y oímos la palabra del salmista que dice, abrid puertas vuestras cabezas, abrid puertas eternas, levantad vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Eso era porque así era el nombre en la primera dispensación. Pero cuando se cumplió en la segunda dispensación, cuando el Señor ascendió, pues lo que decían era, ¿quién es? Cuando preguntaban los de la otra dimensión, eso es, los de la otra dimensión, preguntaban los que iban con el Señor, decían, Jesús. ¿Cuál es su nombre? Preguntaban allá, ¿quién es? ¿Quién es el que está llamando a la puerta para que se le abra, para pasarla acá, a esta dimensión? Jehová, Jesús, el fuerte y valiente, porque Jehová y Jesús es el mismo. ¿Ve? Y ahora, cuando eso ocurra, porque se ve 2 veces allí, si usted lee el Salmo, ocurre 2 veces, porque 2 veces tiene que ocurrir. ¿Ve? El primer rapto es con los del Antiguo Testamento, cuando el Señor sube, pero el segundo rapto es el de nosotros. Y cuando pregunten allá, ¿quién es? Jehová el fuerte y valiente. Pero Jehová es el nombre de allá, de la primera dispensación. En sí no es el nombre en sí, pero es el nombre que le han conseguido para pronunciar. Pero es el mismo nombre de acá. Ya siendo entendido acá. Entonces ya usted sabe cuál es la respuesta
de todos nosotros para pasar a la otra dimensión. ¿Notó usted que para pasar a la otra dimensión en el rapto hubo que usar el nombre? ¿Lo notó ahí? ¿Lo vio ahí para que se abriera la otra dimensión? Bueno, entonces ya sabemos que ese nombre es muy importante para todos. Pero no vamos a querer irnos así sin ser la palabra hecha carne. Sin ser la palabra hecha carne en su plenitud, para donde único usted se puede ir, ¿sabe para dónde? ¿A que no sabe? Para donde mismo fueron los que en las edades de la iglesia se fueron. En su cuerpo natural fueron al hoyo para tomarle el cuerpo de la sexta dimensión. Es la única forma que usted puede pasar al otro lado, dejando muriendo y tomando el cuerpo de la sexta dimensión. Pero si espera un poquito más y esperamos que toda la palabra para esta hora se encarne en nosotros y nos comamos todo el fruto del árbol de la vida, entonces no habrá necesidad de dejarle este cuerpo, sino que vendrá una transformación y entonces nos podremos ir de aquí después, cuando llegue ese momento. Así es que estamos muy contentos en esta hora, de la hora en que vivimos y de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este día final en que estamos. Y ahora, ¿han visto ustedes al hijo de la novia comiendo del árbol de la vida que está en el huerto del Edén? ¿Lo han visto? Entonces así es como único llegamos a la perfección, así es como único crecemos espiritualmente en todo el conocimiento de la palabra de Dios, y vemos que ahí no está el árbol de ciencia del bien y del mal. Está a un lado el árbol de la vida y al otro lado el árbol de la vida también. Está a un lado uno y está al otro lado el otro también. ¿Por qué? Encontramos que el árbol de ciencia del bien y del mal, espiritualmente hablando, estaba en las edades de la iglesia, y ya dejamos las edades de la iglesia. ¿Ve? Allá ellos tienen todo eso, pero acá arriba no hay nada de eso, sino que lo que está es el árbol de la vida, para nosotros comer de él y llegar a crecer hasta la estatura de un hombre perfecto, de un varón perfecto, y luego entonces vendrá ¿qué? La adopción. Ahora recuerde que una cosa es la adopción de nosotros como el grupo, y otra cosa es la adopción de nosotros como individuo. La adopción del hijo que le nace a la novia, la adopción de ese hijo como grupo, es lo mismo que fue la adopción de la novia como grupo. Porque la novia fue adoptada como grupo, pero como individuos no podían ser adoptados, como individuos. Como individuos no podían recibir ellos la plenitud de la palabra encarnada en ellos, sino que solamente estaba encarnada ¿en quién? En su mensajero. ¿Qué le parece? Así también nosotros, como el grupo del hijo que le nace a la novia en el huerto del Edén, la adopción de nosotros como grupo es ¿qué? Es lo mismo que fue para la novia como grupo. ¿Qué fue para la novia como grupo? Para la novia como grupo era recibir ¿a quién? A Dios, al Espíritu Santo, en carne humana, y eso se cumplió en Elías cuando vino y estuvo en medio de la novia como grupo. Así también es para el hijo que le nace a la novia como grupo, es recibir a Dios, ¿cómo? A través de Moisés. Tener a Dios en Moisés en medio, eso es la adopción de los escogidos, de ese hijo como grupo. Entonces, la adopción de nosotros como individuos será ¿qué? Será la palabra encarnada en nosotros en toda su plenitud. Cuando la palabra esté plenamente encarnada en nosotros, entonces es que entramos en la adopción. Es Dios en nosotros, encarnado en toda su plenitud. Pero, como grupo es Dios en carne humana, en medio de ¿qué? En medio de ese grupo
que es el hijo de la novia. O sea, así como fue Elías en medio de la novia, esa era la adopción de la novia, la adopción del hijo es Moisés en medio ¿de quién? En medio de ese cuerpo de creyentes. Así es que estamos esperando todas esas cosas, todas esas promesas de parte de Dios, porque es una bendición grande para todos nosotros cuando Dios cumpla todo lo que Él prometió y cuando todo esté encarnado en nosotros, entonces sorbida es la muerte con victoria. Para el cuerpo de creyentes, ese hijo prometido como grupo, entonces la muerte espiritual es olvida. ¿Cuándo qué? Cuando recibe la segunda parte de la segunda venida del Señor, que es que la primera parte fue Dios viniendo y actuando y hablando a través de Elías. Luego la segunda parte es Dios moviéndose para hablarle a su pueblo a través de Moisés. Entonces la muerte espiritual desaparece ¿de dónde? De medio de ese hijo. No hay lugar para morir espiritualmente. Ese hijo que nace no puede morir. No puede morir porque no hay muerte espiritual ahí. Y luego eso se materializa y después no va a haber muerte literal para nosotros cuando esa palabra de la cual comemos, cuando esa palabra plenamente esté encarnada en nosotros a medida que vaya viniendo. Así es que vea qué sencillo es todo el plan del Señor. Es tan sencillo que si no vigilamos, se nos pasa por alto. Pero sabiendo nosotros las promesas de Dios y siendo predestinados para esta hora en que vivimos, sabemos que Dios tomará cuidado para que nosotros veamos todo lo que tenemos que ver en esta hora. En esta noche estamos viendo que el Hijo de Dios comiendo del árbol de la vida en el huerto del Edén. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.